Aleluya. Me da mucho gusto volverte a saludar y bendecir en el nombre de Jesús. Al mismo tiempo darte la bienvenida a esta emisión de la palabra del Señor, en donde rogamos nada más que su gracia, su misericordia y su bondad estén con todos nosotros. Y que tú al escuchar su palabra puedas también ser bendecido. El Señor siempre va a aprovechar cualquier oportunidad para hablarte, para que tú te des cuenta que Él es un Dios comunicador. Él es un Dios relacional. Él es un Dios que ama tanto relacionarse con su pueblo, con sus hijos, con las personas. Así es que siempre va a ser todo lo habido y por haber para hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Y una de las mejores maneras que, como todos nosotros sabemos, es su palabra. Porque su palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra y llega a lo más profundo de todo nuestro ser, discerniendo las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Así es que por eso te damos la bienvenida a esta emisión de la palabra. Seguimos con la serie Vivas a su palabra, porque Dios ha guardado, ha preservado su palabra para nosotros, para hablarnos, para comunicarse, para que nosotros lo podamos entender, para que nosotros podamos saber que Dios es un Dios comunicador. Se ha revelado a nosotros a través de la creación y esa es una revelación general, pero también tiene una revelación especial, que es su palabra. Porque su palabra es como una carta de amor, es como una carta especial, por supuesto para todo el mundo, pero especialmente para su pueblo. Porque incluso no todo mundo lo puede entender, sino que nosotros cuando nos acercamos a la Biblia y la leemos con la debida reverencia y el debido orden que Dios nos pide, que Él requiere de nosotros le habremos entender de una manera muy especial y una manera maravillosa. Dios hablando a nuestro corazón, Dios no solamente exhortándonos o instruyéndonos, enseñándonos, a veces susurrándonos o a veces llamando nuestra atención para que nosotros nos podamos dar cuenta que con mano fuerte, con brazo extendido, por amor a su nombre, nos ha salvado y quiere relacionarse con nosotros hablándonos a través de su palabra. Por eso otra vez damos vivas a su palabra, porque el Señor siempre está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Entonces en esta ocasión, como de hace 8 días comenzamos a hablarte, comenzamos a hablar de la Biblia de Jesús, la única Biblia de Jesús. Y tal vez si tú te has preguntado a qué me refiero con decir la única Biblia de Jesús, debes de saber que me estoy refiriendo solamente o exclusivamente al Antiguo Testamento. Porque acuérdate que todavía no habían venido los 27 libros que iban a formar el canon del Nuevo Testamento para que pudiésemos nosotros pensar o decir que el Señor Jesús utilizó, por supuesto que no, toda la Biblia con los 66 libros, sino que la Biblia única que el Señor Jesús usó y que Él leyó y que Él enseñó y que Él refirió y que Él exhortó es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento está todo el mensaje de Dios, todo lo que Dios quería que se tenía que cumplir y que finalmente el Señor Jesús con su venida no solamente viene a anunciar y a ratificar el Antiguo Testamento como la palabra de Dios, sino para decir enfáticamente a los judíos que lo escuchaban que ellos leían las Escrituras porque ellas eran las que daban testimonio de Él. Imagínense qué maravillosa experiencia y maravillosa palabra decir al Señor, que a ustedes les parece que tienen la vida eterna, escudriñen las Escrituras porque ellas son
las que dan testimonio de mí. Eso dice Juan 5:39. Pero imagínense lo que el Señor Jesús en el versículo que sigue les dice: pero no quieren venir a mí, que les doy vida eterna. Entonces es algo que nosotros siempre tenemos que considerar. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y a su palabra, tenemos que ir no solamente con una mentalidad abierta, sino sobre todo con el corazón, creyendo firmemente que Dios nos va a hablar. Porque como te decía en un principio, Dios es un Dios comunicador, Dios es un Dios hablante, Dios es un Dios relacional, Dios es un Dios íntimo, personal. Aunque Él es glorioso y majestuoso y no hay palabras para describirlo, al mismo tiempo es un Dios personal. Nunca lo vamos a poder entender, solo es cuestión de creerlo. Y entonces continuamos con este pensamiento, con esta serie de Vivas a su palabra, pero hace 8 días comencé a hablarte y no concluí, solo te toqué 3 aspectos de lo que nosotros, lo que nosotros conocemos o lo que se conoce como la única Biblia de Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo, con la reverencia que lo caracterizaba, siendo inspirado por el Espíritu Santo, siendo lleno del Espíritu Santo, le dice a Timoteo, que le exhorta a Timoteo y le dice que él está que en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, y cuando por su manifestación y por su reino, así le dice Pablo a Timoteo, te encargo solemnemente, predica la palabra. Todo este peso, todo este contenido del peso espiritual que Pablo está diciendo a Timoteo, es porque él sabía que la Biblia, y cuando hablamos de la Biblia, todavía estamos hablando de la única Biblia de Jesús. Ellos lo consideraban como la palabra de Dios. Entonces, por eso cuando nosotros miramos eso, tenemos que acercarnos a su palabra, precisamente creyendo que es su palabra. Y entonces nos acercamos, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, solemnemente, con solemnidad, con seriedad, con determinación, con convicción. La Biblia es palabra de Dios. Y conste que solamente nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento. Por eso, hermano, no lo tenemos que abandonar, no lo tenemos que dejar. Cuando hablamos de la Biblia, lastimosamente muchos cristianos solamente hacen caso al Nuevo Testamento, porque piensan que todo lo del Antiguo Testamento es obsoleto precisamente por el Nuevo Pacto. Pero creo que es un entendimiento equivocado cuando alguien piensa así. Es decir, nosotros nunca podríamos entender el uno sin el otro. Aún para comprender mejor el Nuevo Testamento es necesario pasar por el filtro del Antiguo Testamento. Y para interpretar correctamente el Nuevo Testamento tenemos que estar mirando lo que dice el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento comienza con Génesis 1:1 hasta el último de los profetas, que fue Malaquías. Y ahí nosotros vamos a estar mirando cómo Dios se relacionó con su pueblo, y por supuesto que eso va a ser una tremenda riqueza espiritual para nosotros. Así es que escúchame, hermano, míralo, cuando Pablo le está diciendo eso a Timoteo, también es como si le dijera, y cuando tú leas las Escrituras, porque mira lo que te estoy encargando, dice, predica la palabra. Ese es el mandamiento, predica la palabra. No te prediques a ti mismo,
No prediques el nombre de tu misión, no prediques el nombre de tu denominación, no prediques tus logros o lo que la iglesia ha logrado. Predica la palabra. Y la palabra es poderosa y es grande. Pero cuando lo hagas, no olvides, escuche hermano, las sagradas escrituras. ¿Cuáles? Dice, y Pablo tenía en mente cuando escribió Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 15 al 17. Y la palabra que ordenó a Timoteo que predicara. Porque le dijo, yo sé que desde pequeño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te van a hacer sabio en la salvación que es en Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros miramos esto, hermano, es maravilloso, súper maravilloso. Y mira, dice el apóstol, le dice a Timoteo, Timoteo, sé que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría para llevar a cabo la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Por eso cuando nosotros miramos esto, es maravilloso. No tenemos otra cosa más que darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Por eso nosotros tenemos que estar convencidos de que la única Biblia de Jesús sigue siendo importante para ti y para mí. Tenemos que amar el Antiguo Testamento, tenemos que leerlo, tenemos que meditar en él, tenemos que deleitarnos en su palabra y también incluyendo el Antiguo Testamento. Por eso entonces cuando nosotros pensamos en la intimidante, en la poderosa tarea que nosotros tenemos de predicar, lo tenemos que pensar que tiene que abarcar toda la Biblia desde el Antiguo Testamento. Por eso hay algunas consideraciones que fue lo que te comencé a compartir. Y la primera, solamente te compartí 3, pero déjame recordártelas rápidamente. La primera dice, te compartí que debes de considerar el Antiguo Testamento como escritura cristiana que Dios usó para instruirnos. Porque ¿sabes cuál es la finalidad de no ignorar su palabra? Es lo que dice más o menos Primera de Corintios 10:11. Dice que dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos, refiriéndose a la iglesia. En otras palabras, lo que Dios ha dejado en su palabra, en el Antiguo Testamento, es para que nosotros lo aprendamos. Y la Biblia está más llena de ejemplos más prácticos y más claros, incluso que sobrepasan incluso los del Nuevo Testamento. Es muy difícil encontrar en el Nuevo Testamento, bueno, aunque sí lo hay, pero en el Antiguo Testamento van a abundar más, por ejemplo, ejemplos de fornicación, ejemplos de codicia, ejemplos de idolatría, ejemplos de cuando la gente se olvidaba de Dios. Y el Antiguo Testamento, que son 3/4 partes de toda la Biblia, está precisamente ahí contenido lo que tú y yo tenemos que saber para cumplir, para llevar a cabo, para guardar su palabra. Así es que lo primero que tú y yo no tenemos que ignorar es que debemos considerar el Antiguo Testamento como escritura cristiana que Dios escribió para enseñarnos, para instruirnos, para que nosotros no ignoremos las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Tenemos que conocer al Dios de la historia, y el Dios de la historia se ha comunicado con nosotros, siendo el creador de todo cuanto existe,
porque ya lo miramos en el capítulo 1 y 2, como la Biblia dice que Dios creó todas las cosas. De hecho, cuando la Biblia dice que Dios creó todo, solo es Génesis 1:1. Y después vemos cómo Dios hace, Dios forma, cómo Dios hace y Dios forma, y cómo Dios habla. Y con su palabra es también creativa. Y ya todo lo demás del capítulo 3 en adelante es la historia, es lo que nosotros consideramos como el desarrollo, como la crisis de una obra. Dios no solo es creador, Dios también es salvador. Génesis 3 hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios envía a su Hijo Jesús para salvarnos. Por eso cuando nosotros miramos esto, tenemos que mirarlo. El apóstol Pedro decía que los profetas que profetizaron en el Antiguo Testamento les fue revelado, escuche, que no se servían a sí mismos. Ellos sabían que venía algo más grande, sino que todo lo hacían porque venía un pueblo especial, la iglesia. Eso fue lo que los lo que los profetas descubrieron también. Les fue revelado que venía algo mejor. Deuteronomio 30, capítulo 30, versículo 8, nos podemos dar cuenta también cómo la Escritura nos dice así. Y dice, y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y cómo quiero que pienses que uno pudiese pensar que Dios se lo estaba diciendo a su pueblo del Antiguo Testamento. Se lo está diciendo a la iglesia. Por eso una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios perdón es por olvidarnos de su palabra, por olvidarnos de su ley. ¿Cuántas veces podemos leer en la Escritura una y otra vez que la Biblia dice, Dios hablándole a su pueblo, me has desechado a mí, olvidándote de mi ley, olvidándote de mi palabra? Entonces no nos tenemos que olvidar de la palabra de Dios. Tenemos que proponernos en nuestro corazón no solo leer su palabra, meditar en ella, esperar en ella, creerle a ella. Y verán que nosotros miraremos la gloria de Dios. Por ejemplo, cuando Isaías y Jeremías escribieron sus profecías, estaban escribiendo para los cristianos. No solamente para el pueblo que a ellos les tocó vivir o que ellos conocieron, sino también para el pueblo que venía, que es la iglesia. Cuando Daniel profetizó, cuando Daniel habló, él sabía que estaba hablando a aquellos quienes iban a ser conocidos como cristianos. Porque los cristianos deben considerar precisamente completamente la importancia de todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es escritura cristiana que Dios utilizó o ha utilizado y utilizará para instruirnos. Por eso la primera cosa es que tú debes de considerar el Antiguo Testamento como escritura cristiana que Dios escribió para instruirnos. Y la otra, el segundo aspecto que me gustaría compartirte, recordarte, es que tú y yo tenemos que interpretar el Antiguo Testamento con el mismo cuidado que tenemos al hacer cuando interpretamos el Nuevo Testamento. Así como tenemos cuidado al interpretar el Nuevo Testamento, debemos tener cuidado con el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque fue la única Biblia de Jesús. Es decir, porque nosotros en ella vamos a encontrar o vamos a hallar o
o Dios se va a revelar a nosotros. Y ¿sabe también por qué? Porque Jesús dijo que se trataba de Él. Él lo dijo en Juan 5:39. Y la misión que ahora está llevando a cabo, no solamente de Él, sino también de la misión que está llevando a cabo a través de la iglesia. Por eso cuando alguien no lee debidamente la Escritura, ignora el proceder de Dios, ignora el actuar de Dios, cómo Dios se está moviendo. Con frecuencia somos movidos por los tiempos, y el tiempo de la pandemia que ha venido a golpear el mundo también ha distraído bastante a la iglesia. Y no nos damos cuenta que la iglesia debe estar por encima de todas las circunstancias, porque Dios está todavía actuando y trabajando a través de su pueblo, a través de la iglesia. Cómo Dios hace, cómo Dios se relaciona, cómo Dios se mueve. Y lo va a hacer a través de la iglesia. Aunque es cierto que tenemos un cuerpo que tiene sentencia de muerte, pero en la gracia, en la fuerza de Dios, somos fuertes. En la gracia de Dios, en la misericordia y en la bondad de Dios, nosotros somos un pueblo especial. Por eso tenemos que tener cuidado, así como en el Antiguo Testamento, y con el mismo cuidado que tratamos el Nuevo Testamento, debemos tratar también el Antiguo Testamento. Porque por una sencilla razón, las 3/4 partes de toda la Biblia son el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús, lo vuelvo a repetir, lo consideró totalmente autoritativo. Y también Él nos enseñó que no puede ser quebrantado. Y también ha llamado a las personas a confiar, a conocer y confiar para evitar el error doctrinal y el infierno. Imagínate cuando le dijo a un grupo de los que perseguían a Jesús en aquel tiempo: ustedes ignoran las Escrituras, ustedes ignoran el poder de Dios, ignorando las Escrituras. Es decir, cuando alguien ignora las Escrituras, ignorará el poder de Dios, no podrá conocer a Dios. Una de las mejores maneras como nosotros, tú y yo lo podemos conocer, es a través de su palabra. Por eso tenemos que tener cuidado al interpretar el Antiguo Testamento, y lo debemos hacer como interpretamos o como leemos el Nuevo Testamento. El tercer aspecto es: debemos tratar adecuadamente la naturaleza testamentaria del Antiguo Testamento para poder interpretarlo correctamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Dios es un Dios de pactos, pero la Biblia habla de un nuevo pacto. Entonces, cuando se refiere al Antiguo Testamento, se está refiriendo que hay un pacto que es antiguo pacto, el pacto del Antiguo Testamento. Y tenemos entonces que darle el lugar a cada cosa. Y cuando nosotros lo hacemos, nos vamos a dar cuenta que Dios es maravilloso, que cuando nosotros lo podemos pensar y meditar, vamos a conocer al Dios de los pactos. Pero Dios tenía un antiguo pacto que era una sombra nada más del nuevo pacto que habría de venir, el cual fue cumplido con la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el antiguo pacto tenía que haber sacrificio de animalitos, las cuales eran una sombra del verdadero sacrificio que había de venir. Y cuando vino el Señor Jesucristo, Él vino a cumplir toda la ley, todo lo que el hombre, todo lo que Adán, todo lo que desde Adán hasta todos los seres vivientes, hasta que nos abarca a ti y a mí, no podríamos cumplir por nosotros mismos. Jesús ya lo cumplió todo. El Señor Jesús ya lo hizo todo.
Por eso cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, tenemos que tratar adecuadamente la naturaleza testamentaria del Antiguo Testamento. Es otro pacto. Alguien les ha llamado el Antiguo Pacto. De hecho, te compartía que los padres de la iglesia, debido a los pactos, el Nuevo y el Antiguo Pacto, por eso le llamaron Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Desde la época de la patrística, de los años 100 al 300, más o menos fue esa época de la patrística, en donde la iglesia comienza a llamar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces ahí el Antiguo Testamento, pues como todos nosotros tiene sus propias particularidades históricas que requiere que los lectores del Antiguo Testamento observen cuidadosamente, porque si no, entonces podemos interpretarlo equivocadamente. Por ejemplo, Dios nunca estará de acuerdo con el adulterio. Y sin embargo, en el Antiguo Testamento uno puede decir, mira, Abraham tuvo no sé cuánto a Jacob. Y mucha gente piensa que entonces Dios con algunos sí y con algunos no. Con algunos sí fue muy rígido y con otros no. Dios nunca, desde Génesis 1:1 hasta el último libro de la Biblia, nunca ha estado de acuerdo con el pecado. Aunque es verdad que lo perdona, aunque es verdad que la misericordia de Dios es más grande, porque Dios es misericordioso, su naturaleza, y Dios es el Dios de gracia, pero tenemos que pensar entonces en cada una de estas cosas. Ahora, déjame compartirte el cuarto aspecto. Recuérdalo, hermano, el Antiguo Testamento es antiguo. El Antiguo Testamento se hace referencia a una era antes de Cristo. Quiere decir que debemos detallar un pacto del cual los cristianos no son parte y que ha sido propiamente reemplazado por uno nuevo, del cual ahora sí somos parte. Porque ahora somos parte del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento termina haciendo una demanda de exigencias, de reglamentos, lo que se conoce como la ley, pero era precisamente solo para que el hombre se diera cuenta que él no lo podía hacer por sí solo. Déjame decírtelo de esta manera, el Antiguo Testamento es como si Dios le pusiera un espejo al hombre para que se reflejara y para que se diera cuenta que él, por él mismo, o sea, el hombre, no podía cumplir cumplir con los justos requisitos de la justicia de Dios. O no podía cumplir con los requisitos de la justicia de Dios. Es decir, en otras palabras, para que el hombre se diera cuenta que él es pecador y que necesita un Salvador. Esa es la naturaleza del Antiguo Testamento. Por eso, debes de recordar que el Antiguo Testamento es antiguo. Ahora, te quiero decir por eso que muchos predicadores le dedican un año para estudiar el libro de Romanos y lamentablemente 12 semanas para estudiar los profetas. Por supuesto, tal vez por la naturaleza, pero tanto lo uno es importante como lo otro. Ahora, quiero decirte otra cosa. Tú y yo tenemos que leer el Antiguo Testamento a través de la luz y de la lente de Cristo. ¿Sabes, en otras palabras, de lo único que se trata toda la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento? Es Jesús. Cuando tú y yo, hermano, hablamos de la palabra luz, quiero decir una lectura adecuada del Antiguo Testamento que solo es posible para los regenerados.
La gente se puede acercar a leer la Biblia y e incluso puede encontrar confort y puede encontrar juicio y puede encontrar. Pero para encontrar lo que Dios quiere que tú y yo encontremos, tuvimos que haber nacido de nuevo. Mirarlo con esa luz y con esa lente que nos refleja solo a Cristo, quien ha salvado nuestra alma, va a hacer que nos enamoremos más de Él, va a hacer que lo amemos más, va a hacer que lo sirvamos, va a hacer que le demos nuestra vida, va a hacer que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón. Primera de Pedro 1, versículo 10 al 12 dice: los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguando, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo en ellos, al predicar los sufrimientos y las glorias que seguirían. La luz con la que nosotros tenemos que ver el Antiguo Testamento. Y la lente es para que lo miremos con la lente de Cristo, con la luz de Cristo. Por eso cuando nosotros nos damos cuenta, te vas a dar cuenta que tanto el Nuevo como el Nuevo Testamento proporciona hojas de respuestas que también nos van a llevar siempre una y otra vez a Cristo. Y el último aspecto que me gustaría compartirte es: debes considerar, ver y celebrar fielmente a Cristo en el Antiguo Testamento. Eso es lo que tú y yo tenemos que mirar. Por eso cuando tú y yo miremos el Nuevo Testamento, debemos tomarnos tiempo para considerar primero el Antiguo Testamento. Y vuelvo entonces a hacerte nada más el último recordatorio de estos aspectos que hemos visto. Número 1, te los voy a enumerar para que no sea tan difícil. Considera el Antiguo Testamento como escritura cristiana que Dios usó para instruirnos. Número 2, interpreta el Antiguo Testamento con el mismo cuidado que tendrías al hacerlo con el Nuevo Testamento. Número 3, trata adecuadamente la naturaleza testamentaria del Antiguo Testamento. Ubica cada cosa en su lugar. Antiguo pacto, nuevo pacto. Número 4, recuerda que el Antiguo Testamento es antiguo. Número 5, debes leer el Antiguo Testamento a través de la luz y el lente de Cristo. Y número 6, debes considerar cómo ver y cómo celebrar fielmente a Cristo en el Antiguo Testamento. Toda la Biblia se trata de Jesús. Por eso, ese libro maravilloso que le ha llevado tanto tiempo a Dios, el más odiado por todo el mundo, pero también es el más amado por todo el mundo. Personas se han propuesto en su corazón acabar con la Biblia y no lo podrán hacer. Porque es más fácil, según su palabra, según la misma Biblia, que se seque la hierba, que se marchite la flor, que el mundo se acabe, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso te invito para que tú y yo lo podamos considerar y te animes en tu corazón a leer no solo el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento. Te estoy hablando a ti, hermano, que ya tienes muchos años de conocerlo. Y si tú todavía no lo conoces, cree que tú te acercas a Dios cuando lees su palabra y Dios te va a revelar a su Hijo Jesucristo. Cuando tú lo logres ver, te vas a sujetar fuerte de Él, te vas a asir fuerte de su palabra y nunca más te vas a querer soltar. Porque tú sabrás que Dios te habla y te va a revelar a su Hijo Jesucristo, el maravilloso Salvador de nuestra vida.
Por eso considera esto que te estoy diciendo, hermano. Lee Génesis, lee Éxodo. Si no estás muy capaz todavía de leer después Levítico, Números, lee los libros históricos como Josué o como los Jueces. Y cuando ya tomes un poco más de confianza, regresa otra vez al Levítico, regresa a Números, lee otra vez o lee Deuteronomio y así vete. Porque obviamente al llegar a los libros como Salmos y todo eso pueden ser mucho más fáciles, pues son como oraciones. Pero si no lo haces, si no te decides, nunca lo vas a hacer. Yo quisiera animarte en mi corazón para decirte que Dios siempre ha querido comunicarse a través de nosotros y que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en corazón oscuro, en lugares oscuros, hasta que el lucero de la mañana, la salvación, hasta que veamos más a Dios, hasta que creamos más en Él y lo amemos con todo nuestro ser, esa luz maravillosa brille en nuestros corazones. Así es que, hermano, te bendigo, te desafío para que tú lo sigas viendo. Y estoy pensando que en una o dos sesiones más estaremos terminando con esta serie de vivas a su palabra, vivas a su palabra, en donde el Señor te habla y donde te vas a dar cuenta y te va a ser revelado que el Señor Jesús no solamente te habla a través de su palabra, sino que Él es la palabra. Así es que, hermano, seas bendecido, que la paz de Dios, el amor del Padre, la comunión con su Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean tus corazones, ahora y para siempre. Seas bendecido en Él. Amén.